Hola, soy Milka Niasoa, cursante de la Cátedra de Derecho Probatorio SAIAF. Voy a conversar sobre dos aspectos importantes en el campo laboral, como es la estabilidad laboral y la inamovilidad laboral. Cuando hacemos referencia a la estabilidad laboral, se hace específicamente alusión al derecho que tiene el trabajador de permanecer en su trabajo y no ser despedido de este, salvo la existencia de motivos justificados establecidos en la ley. En nuestro país existe la Ley Orgánica del Trabajo, llamada comúnmente LOT, promulgada en el año 2012. Allí se contempla que al hacer referencia a la estabilidad laboral, que es un derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras de permanecer en sus puestos de trabajo, y que esta ley por una parte garantiza la estabilidad laboral al trabajador y por la otra se plantean una serie de normas que limitan al patrono para no hacer despidos no justificados, conforme lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los despidos que son hechos violentando las normas constitucionales y la ley orgánica del trabajo son considerados nulos. Ahora bien, en cuanto a quienes están amparados con esta ley, esta norma de estabilidad, están los trabajadores y trabajadoras a tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación del servicio. También están los trabajadores y trabajadoras que son contratados por tiempo determinado mientras no cese o no haya vencido el término del contrato. Y los trabajadores y trabajadoras que son contratados para una determinada obra hasta que no hayan concluido todas las tareas en su totalidad, ya que fueron contratados con esa intención. Ahora bien, los trabajadores y las trabajadoras de dirección no están amparados ni amparadas por la estabilidad prevista en esta ley. Existe un procedimiento aplicable en materia de estabilidad laboral. Este procedimiento se establece en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En la Ley Orgánica del Trabajo se establece que cuando un patrono o una patrona despide a uno o varios trabajadores amparados con la estabilidad, debe participarlo al juez de sustanciación, mediación y ejecución de su jurisdicción, indicando los motivos o las causas que justifiquen ese despido. Esto lo debe hacer dentro de los 5 días hábiles siguientes. De no hacerlo, se le tendrá como confeso, es decir, él hace el reconocimiento prácticamente de que está haciendo un despido que no es justo. Asimismo, el trabajador contempla esta ley, puede acudir ante el juez, ¿verdad?, o jueza de sustanciación, mediación y ejecución cuando no estuviere de acuerdo con la procedencia de la causa que está alegando el patrono para despedirlo o para despedirla. Ello a fin de que el juez califique el despido y ordene su reenganche, además de los pagos de los salarios caídos. Esto si el despido no es justo o no está pautado dentro de la ley. Si el trabajador o la trabajadora dejara de transcurrir el lapso de 10 días y no acude al juez a hacer la solicitud de la calificación de despido, perderá el derecho del reenganche, mas no pierde los derechos que son establecidos por la ley por ser trabajador. Ahora bien, hablemos de inamovilidad. Con respecto a la inamovilidad, la Ley Orgánica del Trabajo también contempla esta figura y dice que los trabajadores y las trabajadoras no podrán ser despedidos, trasladados ni desmejorados sin una causa justificada, y esta causa debe ser calificada bien sea por el juez o por la jueza de trabajo. Es importante acotar que el Ejecutivo Nacional puede ampliar la inamovilidad laboral y que está prevista en esta ley. Es como una medida de protección para los trabajadores y las trabajadoras en el denominado proceso social del trabajo. ¿Quiénes están protegidos por la inamovilidad laboral?
La ley contempla que están protegidas, primero, pues las trabajadoras en estado de gravidez desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto. Están amparados los trabajadores desde el inicio del embarazo de su pareja hasta 2 años después del parto. Asimismo, están amparados los trabajadores y trabajadoras que adopten niños menores de 3 años por un lapso de 2 años desde el mismo momento en que fue dado en adopción el niño o la niña. Y también están amparados los trabajadores con hijos e hijas con alguna discapacidad o con alguna enfermedad que le impidan valerse por sí mismos. En este contexto de estabilidad e inamovilidad podemos hacer mención del proceso judicial del trabajo, así como las pruebas que se esgrimen en el mismo. En este sentido, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que las partes que intervienen son el demandante y el demandado, y bien sea como principales o como terceros, siempre y cuando pues tengan interés en el juicio. Los mismos pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Precisa esta ley que podrán actuar también en el proceso los apoderados, pero estos deben presentar obviamente constancia a través de un poder o de un mandato. En relación a los medios de prueba, su objetivo es o tienen como finalidad acreditar los hechos que exponen las partes para producir certeza en el juez respecto a los puntos que están controvertidos en el proceso y fundamentar así sus decisiones. Plantea también esta ley que cuando los medios probatorios ordenados o ofrecidos por las partes son insuficientes para formar una convicción, entonces el juez puede ordenar la evacuación de otros medios probatorios adicionales que él crea conveniente. Podemos acotar que en la actualidad, a través de la ley habilitante, tenemos la denominada Ley de Inamovilidad Laboral, la cual fue emanada o emanó del Poder Ejecutivo Nacional, y esta ley fue promulgada en el 2015 y la misma ampara a los trabajadores y trabajadoras por 3 años consecutivos, lo que significa que ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y que esta causa debe ser calificada por un inspector o una inspectora de trabajo de la jurisdicción. Muchas gracias.